Ha llegado el momento de escuchar más sobre la Biblia. Nuestro amigo y hermano en la fe, Manuel Calderón, compartirá contigo algunos aspectos sobre este maravilloso libro. Te invitamos a que te quedes con nosotros en este momento y aprendas un poco más sobre la Biblia. Un saludo cordial para todos y cada uno de ustedes. Hoy avanzaremos con otro tema que es muy interesante, teniendo en cuenta que para la gran mayoría de los judíos y los cristianos, el Pentateuco fue escrito por la mano directa de Moisés, aunque entendemos también que hay muchos que afirman otra cosa. Hay muchos testimonios bíblicos que nos hablan acerca de que Dios le ordenó a Moisés escribir los mandamientos, estatutos y ordenanzas. Así fue. Moisés obedeció a lo que Dios le estaba pidiendo. Es posible que hiciera uso del papiro para ir escribiendo lo que Dios le iba revelando. Veamos algunos pasajes. Aquí, en estos pasajes que les voy a presentar, es Dios mismo quien le ordena a Moisés que escriba. Éxodo 17:14. Dice en versión Reina Valera: y Jehová pidió a Moisés, escribe esto para memoria de un libro, y di a Josué que raeré del todo la memoria de Amalek de debajo del cielo. Ese es uno de los textos. Vamos a ver otro texto más en Éxodo 34:27. Dice: y Jehová dijo a Moisés, escribe tú estas palabras, porque conforme a estas palabras he hecho pacto contigo y con Israel. Observe bien, le dice, escribe tú estas palabras. Y nos dice que Moisés escribió lo que el Señor le había ordenado. En Éxodo 24:4 dice, y Moisés escribió todas las palabras de Jehová, y levantándose de mañana edificó un altar al pie del monte y 12 columnas según las 12 tribus de Israel. Ahí dice, y Moisés escribió todas las palabras. En Éxodo 24:7, un poquito más abajo, dice, y tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo, haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. En Deuteronomio 31:9 dice, y escribió Moisés esta ley y la dio a los sacerdotes, hijos de Leví, que llevaban el arca del pacto de Jehová, y todos los ancianos de Israel. En Deuteronomio 31:26 dice, tomad este libro de la ley y ponedlo al lado del arca del pacto de Jehová vuestro Dios, y esté allí por testigos contra ti. Recuérdense que no eran libros como los que nosotros conocemos, sino rollos o pergaminos, es de lo que estamos en este caso hablando. Hasta donde hemos leído, se trata de las leyes. Le dijo que escribiera las leyes, así es que se trata de las leyes que Dios le va revelando y las indicaciones de cómo debe actuar el pueblo en las diferentes áreas, tanto sociales, espirituales y de relaciones entre ellos en términos de justicia. Las leyes iban siendo reveladas poco a poco a Moisés, y Moisés, lógicamente, las iba escribiendo con la ayuda de sus escribas. Moisés era un hombre extraordinario y hasta podríamos decir que muy probablemente políglota. Conocía la lengua egipcia, la lengua hebrea, muy posiblemente la cananea y otras más. Él va poco a poco escribiendo las leyes que Dios le va revelando. Pero aquí hay elementos que son muy importantes, mis queridos hermanos y hermanas, que tenemos que ver. Se habla del rollo de la ley y se habla de una serie de leyes que van apareciendo en forma ordenada y clasificada de cierta manera. Lo que nos da a pensar a muchos que estos pudieron haber sido unos arreglos posteriores.
estamos hablando de las leyes civiles, las leyes ceremoniales y las leyes morales. Hasta aquí hemos visto algunas evidencias que nos muestran que Moisés es quien escribió el Pentateuco. Pero considero que bien vale la pena ver otros puntos de vista con relación a este tema. La otra posición tiene que ver con que Moisés recibió mucha información y plasmó esa información en algunos de los rollos, en algunos de los manuscritos, pero no fue él quien escribiera íntegramente todo el Pentateuco. Esa es la segunda posición, la que señala que Moisés no fue quien lo escribiera en forma íntegra todo el Pentateuco. Eso no quita, dicen algunos comentaristas y teólogos, de que se hable de la Torá como el libro de la ley o del libro de Moisés o la ley de Moisés. Es decir, que se le otorga al Pentateuco la paternidad literaria de todos los rollos, aunque él no los haya escrito en su totalidad. Espero que entendamos bien lo que esa segunda posición dice. Ellos dicen, es muy posible que él no lo escribiera todo, pero se le atribuye a él y se le llama así el libro de Moisés o la ley de Moisés. Ya a mediados del siglo XIX, las cosas comenzaron a cambiar. Fueron surgiendo poco a poco eruditos y teólogos cuestionando que Moisés haya escrito directamente toda la Torá. Ya no se estaba viendo el Pentateuco de manera dogmática y conservadora, sino que poco a poco se estaba viendo una postura más liberal en cuanto al análisis de este tema. Si esto era así, entonces Moisés no habría escrito todo directamente de su puño y su letra, aunque la paternidad literaria se le siguiera dando a él. A un Jerónimo, como lo llaman algunos, San Jerónimo, aceptó el origen mosaico del Pentateuco, pero sostuvo que la forma final del mismo provenía de la época de Esdras, del siglo V antes de Cristo. Hubo varias situaciones en la Torá para toda esta gente que despertaron sospechas de quién en realidad había sido parte de la redacción de la Torá, aparte de Moisés. Para llegar a esas conclusiones fue el producto de mucha investigación en cuanto a la lingüística, en cuanto a la arqueología, la hermenéutica, la exégesis y todo lo que tiene que ver con la teología. Algunos puntos que despertaron dichas sospechas fueron los relatos duplicados de las narraciones de un mismo evento. Así que vamos a señalarlas por puntos. Número 1. Habían dos relatos de la creación del hombre, muy diferentes entre sí, que es Génesis 1, del 26 al 28, y Génesis 2, ese 7. Ese lo podemos ir viendo también con Génesis 2, del 21 al 25. En unos los crea al mismo tiempo, al hombre y a la mujer, y en el segundo relato crea primero al hombre del barro y luego a la mujer de la costilla del hombre. Entonces ya dijeron, aquí hay una sospecha, aquí hay dos relatos. ¿Qué es lo que está pasando? Entonces continuaron investigando y encontraron también que decían, hay dos relatos que tienen diferentes instrucciones acerca de los animales que se van a meter en el arca. En Génesis 6, del 19 al 20, son de todo lo que vive, de toda carne, 2 de cada especie meterás en el arca. En el segundo relato se encontró que decía acerca de las instrucciones que cambiaron. Ya no son 2, sino que dice son 7 parejas de animales limpios y una pareja de animales que no son limpios.
Y entonces dicen los que han estudiado más a fondo el asunto, dice, aquí algo parece ser extraño, dicen ellos, y es que aún no se ha dado la clasificación de animales puros e impuros. Esto se habrá de ver más adelante en Levítico, a lo que los críticos llaman aquí hay un anacronismo. Entonces es interesante estos puntos de vista porque también agregan un tercero, los dos relatos de Sara y de un rey extranjero. En Génesis 12 está uno de esos relatos y en Génesis 20 está el otro relato. Luego, en cuarto lugar, dice o habla acerca de la existencia de las monarquías. Y eso en Génesis 36-31. O sea que quien fuera que escribió esa sección ya sabía de la existencia de los reyes de Israel. Por lo tanto, Moisés no escribió de su puño y de su letra ese texto. En Génesis 36-31 dice, y los reyes que reinaron en la tierra de Edom antes de que reinase rey sobre los hijos de Israel fueron estos. Entonces dicen ellos, ¿cómo? ¿Cómo es eso? Antes de que reinasen los reyes sobre los hijos de Israel. Eso les dio a pensar que ese texto fue incluido mucho tiempo después, como dicen estos críticos, se comenzó a escribir allá por el 450 años antes de Cristo. Los críticos comenzaron a estudiar el Génesis y el resto de los libros de la Torá o Pentateuco con mayor detenimiento y lanzaron lo que se llama, con estos señores que aparecen ahí en pantalla, la hipótesis documentaria. En los seminarios conservadores, pues lógicamente reaccionan fuerte sobre esto y esto lo llegaron a ver como algo inaceptable, etc. La hipótesis documentaria de Wellhausen propone que los primeros 5 escritos del Antiguo Testamento, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, son una combinación de documentos que provienen de 4 fuentes de origen y narrativa originalmente independientes, que eran fuentes paralelas y que se combinaron posteriormente por una serie de redactores o editores y dieron origen al Pentateuco, como lo conocemos en la actualidad. Y aquí es donde la cosa se pone interesante, porque para entenderlo mejor, se nos está diciendo que el Pentateuco no es más que una colección de narraciones a las que le llamaron tradiciones. Es un tejido de narraciones que conforman una tradición y que dichas tradiciones pertenecían a ciertos grupos ubicados en distintas zonas geográficas. Por ejemplo, son 4 documentos grandes, decían ellos. A uno le llamaron el Yavista, al otro el Eloísta, al otro el Deuteronomista y al otro sacerdotal. O sea, tradición yavista, tradición eloísta, tradición deuteronómica y tradición sacerdotal. Una era del reino de Judá, el otro del reino de Jerusalén, el otro del 621 a.C. En el periodo de la reforma religiosa y el otro en el 450 a.C. por los Kohanim, o sea, sacerdotes judíos durante el exilio de Babilonia. En esta hipótesis entendemos que el Pentateuco o Torá se compone de los escritos que le fueron revelados a Moisés directamente, más las narraciones que encontramos en esas tradiciones. Veamos el siguiente gráfico, o el gráfico que estoy presentándoles ahí. Ahí hay uno que dice narraciones del Yavista. Hay otros que se llama leyes de Moisés. Otros narraciones del deuteronomista y otros leyes también de Moisés y otros escritos. Entonces, estos pedazos de narraciones más lo que Moisés había dicho y todo eso fue ordenándose como un rompecabezas, a lo cual al final le llamaron el Pentateuco
o la Torá. Por eso decían ellos, no todo lo que aparece en el Pentateuco fue escrito por Moisés. Entonces topamos con esas dos posiciones y como vimos anteriormente, algunas de esas tradiciones ya venían desde 950 años antes de Cristo hasta 450 antes de Cristo. Y permítame mostrarles en este próximo rollo una especie, un ejemplo de cómo se pudo haber conformado el Pentateuco, con pedazos de estas tradiciones, con los pedazos de las otras tradiciones, y conforme el tiempo fue pasando, se fue armando el Pentateuco hasta que finalmente se le llamó de esa manera, instrucción o Torá. Así que el Pentateuco habría sido formado de los escritos de Moisés más las tradiciones que se venían dando entre los judíos y que finalmente llevó el nombre de Torá o Pentateuco. Se cree que este trabajo terminó aproximadamente entre el 450 o el 400, el año 400 antes de Cristo. Pero volviendo atrás, es pero muy difícil saber a ciencia cierta cuándo y dónde se tuvo la redacción final del Pentateuco. Realmente y sinceramente muy difícil determinarlo. Esto debido a la gran cantidad de teorías respecto al tema. Pero sí podríamos decir desde cuándo ya se vienen mencionando las escrituras como base de la fe judía, como lo vamos a ver también más adelante. Esto se está poniendo cada vez más interesante. Dígame, ¿qué piensa usted acerca de este tema? ¿Cuál es su posición al respecto? Sería bueno que lo deje aquí escrito en la página. Te invito a ver el próximo tema y a que no te conformes con lo que se te dice aquí, sino investiga, lee, escudriña, mira los diccionarios, mira los comentarios. De esa manera irás creciendo en el conocimiento de la palabra de Dios. Un fuerte abrazo y muchas bendiciones. Agradecemos que nos hayas acompañado en esta oportunidad. Esperamos que este aporte de nuestro amigo y hermano Manuel Calderón te haya sido de gran bendición. Cualquier pregunta que desees hacer, escríbenos a hoybiblia@gmail.com que con mucho gusto te responderemos. Recibe un fuerte abrazo y muchas bendiciones.